Buen día. Bienvenidos una semana más a Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo arrancaste la semana? Bien, ¿y vos? Un poco abajo, pero bueno, veremos cómo va siendo la semana también. Puede ser por el clima. Sí, puede ser. Estamos en unos días de invierno. Sí, ¿Viste? capaz que sí. El frío a mí me baja de una manera. Sí, creo que a todos les pasa lo Sí. mismo. No, aparte anoche no dormí bien. La tesis. Voy a llorar. Sí. Bueno, bienvenidos a todos una semana más. Esto es Entre Sesiones, un programa de psicología, donde Ajá. traemos la psicología a la vida cotidiana. Y hoy venimos con un tema que me parece súper interesante, que me parece que capaz esta vez no todos se van a sentir identificados No. en la audiencia, pero seguro conocen a alguien Sí, que sí. que sí. O que le pueden ayudar con lo que van a escuchar hoy también. Sí. Hoy queremos hacer una pregunta muy simple, pero que puede cambiar la forma en la que pensamos el paso del tiempo. Y parece una pregunta facilísima, ¿eh? Y después la vamos a ir desglosando a lo largo del programa Ujú, y se van a dar cuenta que tan fácil no era. ujú. ¿Cuántos años tienen? Es muy fácil de responder. Todos sabemos la edad que figura en nuestro documento, cuando nacimos, qué día Yo me olvido nacimos. a veces. Ah, sí, a mí también. A mí también me cuesta a veces, muchas Yo veces. digo, tengo 23 o 24. No, yo tengo 23 o 21. Ah, No sé bueno. por qué me quedé como en los 21. Y cuando tenía 20 me quedé en los 18. Son como que voy 2 años adelantada. Pero ahora viene una pregunta más interesante todavía, que es ¿qué edad sienten que tienen? Quizás tienen 50 o sienten que tienen 35 o tienen 30 y sienten que la vida les pasó por encima de una manera que se sienten muchísimo mayores. Yo, por ejemplo, me tiro abajo 2 años, yo siempre joven. O seguramente conocen a alguien también que tiene 70 años y tiene una energía re contagiosa que dicen, ¿de dónde saca energía este tipo? ¿Por qué está pintando el techo de la casa? El papá de Flor. Eh, o gente que hace deporte, viaja, aprende cosas nuevas, nunca se deja de formar, por ejemplo, nunca deja de estudiar, y parecen mucho más jóvenes que personas que capaz tengan 50, 40 años, o capaz también conocemos gente completamente opuesta. Sí. Vos te sentís de una forma, dijiste que te tirás abajo, pero por Porque lo me confundo físico la edad. o por lo mental. No, porque me confundo la edad nomás. Tipo, Ok. Sí, pero no es personal, o sea, no... Me siento de 23, Ah, o sea, ajá. no siento... Pero porque tengo 23 años, o sea, dale. Sí. No, pero puede pasar. Yo me siento mentalmente a veces un poco más grande Sí, bueno, a veces sí. y físicamente todos me dicen que parezco de 15. Bueno, a mí me dijeron que parezco que mi cara, tipo físicamente parezco de 23, aunque hay lugares, viste, que te piden para traer el documento, y sí o sí me piden el documento. Y sí. Dale, hermano. ¿No ¿No ves ves? este cacho de mamut? Javi. Bueno, entonces todos dirán, ¿qué preguntas nos traen las chicas hoy? Nos van a hacer pensar hasta cuántos años Sí. tenemos. Sí, eso le vamos a hacer pensar. La pregunta que va a surgir entonces y que nos va a guiar bastante en el programa es si la edad que está solamente en el calendario o también es la manera en la que vivimos. Obviamente queremos invitarlos a participar. Participen en la encuesta que dejamos en la Académica 985. Mándennos WhatsApp al 3764-727704 y cuéntenos qué edad tienen realmente y qué edad sienten que tienen. Y si se anima, también cuéntenos por qué creen que existe esa diferencia. Ujú. Estamos muy acostumbrados a hablar de la edad como un número, ¿no? Sí. Es como decimos, bueno, tengo tanto, pero nunca nos detenemos a pensar qué significa realmente. Y cuando cumplimos años, aparecen casi automáticamente ciertas expectativas de, bueno, a esta edad se supone que yo tenía que haber hecho esto, o tendría que haber logrado tal cosa, o ya no estoy para determinadas Sí. cosas. Cuando escuchamos hablar a personas de sí mismas, descubrimos algo muy distinto igual a lo que estás diciendo. Hay personas que, por ejemplo, te dicen, por dentro sigo sintiéndome igual que cuando tenía 30. Otras cuentan que se sorprenden más cuando se miran al espejo, por ejemplo, porque la imagen que ven no coincide en cómo se sienten internamente. Y sabes que veo también mucho que hay gente... cuando viste que vas creciendo, obviamente el cuerpo físico no te acompaña mucho a las actividades que por ahí querés hacer. Entonces ves gente que por ahí está llegando a los 40, 45 años, que claramente no tienen la misma
movilidad que capaz tenías hace 5 años atrás o hace 2 años directamente, que quieren seguir haciendo cosas y te dicen, no, es que me canso muchísimo más de lo que me cansaba antes. Sí. Sí, pasa. También pasa, como decías antes, personas que son súper grandes que vos decís, ¿cómo puedo hacer esto? Y yo con 20 no. Sí, no, ¿sabes qué? Me pasa, salí el fin de semana y no me recupero. Ya pasó un día. Yo en la secundaria, amiga, salía viernes, sábado, domingo seguramente también a la costa algo. Y el lunes estaba pipí cucú en la escuela, ¿me entendés? Uh-huh. Y ahora estoy así. Ayuda, por favor. Sí. Me pasó, por ejemplo, cuando recién empecé Pilates. Yo no hacía ningún tipo de actividad física antes. Y todas mis compañeras de Pilates son bastante grandes. Y tenía una compañera que tenía 70 y pico y yo no te puedo explicar cómo se movía esa mujer. La flexibilidad que tenía, hacía mejor los ejercicios que todas y yo decía, pero señora... Tiene 70 años. Igual es muy loco la actividad física, cómo ayuda a eso. Ajá. Es muy loco. A mí yo hago CrossFit, para sorpresa de nadie de nuestra audiencia, porque lo digo casi todos los programas. Y me sorprende ver gente de 50 años, 55 años, haciéndola vertical, Flor, cambiando con las manos. Yo digo, qué locura cuando después ves gente de 55 años que lleva la vida que esperás de una persona de 80, ¿entendés? Sí. La actividad física te activa muchísimo. Bueno, también volviendo un poco a lo que estábamos hablando, hay gente que asegura que nunca dejaron de sentirse jóvenes, aunque reconocen que hoy mismo tienen mucha más experiencia y otra forma de mirar la vida también. Porque obviamente no va solo por lo físico, va también por lo mental. Y esto no significa que se esté negando el paso del tiempo, ni que se viviera como que no existen los años, ¿no? Porque eso es algo que es innegable. Pero significa que podemos reconocer que nuestra experiencia interna muchas veces no va o no avanza al mismo ritmo que el calendario, claro, que la edad que tenemos biológicamente. Sí. Hay una frase que se escucha muchísimo, que sobre todo en personas mayores, que te dice, por dentro sigo siendo el mismo de siempre. Y es interesante pensarnos y detener en ese lugar, porque nuestra identidad no cambia de golpe cada vez que cumplimos años. No es que nos despertamos el día de nuestro cumpleaños y somos una persona completamente distinta. De hecho, cuando yo era chiquita, eso era algo que me entusiasmaba mucho en mi cumpleaños, porque yo pensaba que tipo, me iba a levantar y de repente iba a tener otra identidad, otra persona, ¿me entendés? Sí. Era como esa ilusión que tenía. Pero bueno, al crecer nos damos cuenta que no es así. Las películas también como que colaboraban a eso. Te alimentan a ese delirio. Sí. Pero bueno, nadie nos despertamos con los cambios drásticos, sino que los cambios siempre van a ser graduales, son casi imperceptibles, podemos decir. No nos damos cuenta, no es que desde el año pasado que cumplí 22, ahora me doy cuenta del cambio que tuve. Es como que si miro, digo, es muy imperceptible esos cambios, no solamente físicos, mentales también. Sí. Por eso muchas personas sienten que el tiempo pasa más rápido para su cuerpo que para la imagen que tienen de sí misma también. Sí. Bueno, y justamente uno de los temas que vamos a hablar en profundidad hoy es esto de la edad subjetiva, ¿no? Sí. Porque la psicología habla de esto, de que capaz la edad no solo tiene que ver con lo biológico, sino también con lo psicológico, con lo que siente la persona, con cómo se identifica la persona a determinada edad. Lo loco es que esta teoría no nació de una teoría filosófica ni de una frase motivacional. Hace décadas que investigadores de todo el mundo estudian este fenómeno porque descubrieron que esa simple percepción, digamos, podía decir mucho más sobre cómo vivimos. Sí. Y la forma de medirla es muy sencilla porque si le preguntás a una persona qué edad sentís que tenés. Parece una pregunta demasiado simple, pero la respuesta empezaron a mostrar. Se ven patrones muy interesantes. Sí. Hay un dato que llamó muchísimo la atención de los investigadores, que es que la mayoría de los adultos no responden realmente a la edad que tienen. Y cuantos mayores son las personas, más frecuentes es que perciben varios años más jóvenes, que es lo que indica su documento. Lo que quiere decir, Flor, es que una persona puede tener 70 años y se puede sentir que tiene 58. Alguien de 60 puede decir que tiene 48 o 50. Y no ocurre, porque van a decir, bueno, pero ¿en qué cultura pasa esto? ¿En qué cultura pasa esto?
pasa en todas las culturas, no es en una cultura determinada, se observó investigaciones realizadas en muchísimos lugares del mundo. Entonces aparece, esto nos lleva a otra pregunta muy copada, ¿por qué sucede esto? Nuestro cerebro intenta mantener una sensación de continuidad, nuestra identidad cambia mucho más lentamente que nuestro cuerpo, ¿o será que la edad es mucho más que un número? Cuando alguien dice, por ejemplo, me siento 10 años más joven de lo que soy, en realidad no está hablando únicamente del cuerpo y muchas veces ni siquiera está hablando del cuerpo. Sí, directamente. Sino de las ganas que todavía tiene de tener proyectos, de aprender cosas nuevas, de conocer gente. Sí, sí. Lo loco es que el cuerpo, la mente puede tener una edad, pero el cuerpo capaz que no te acompaña a la edad que sentís que tenés. Ujú. Y debe ser re frustrante eso. Ujú. O también cuando alguien dice, me siento mucho más grande de la edad que tengo, tampoco siempre está hablando del envejecimiento, pero ahí como hablábamos nosotras al comienzo, está hablando del estrés, de las responsabilidades, del cansancio, de cómo manejar las preocupaciones o de haber vivido la ilusión de ciertas cosas. Faltan 10 minutos, amiga. Ujú. Ujú. Bueno, cuando hablamos de edad subjetiva también estamos hablando de cómo vamos a vivir nuestra vida, esto que dice Abby. Me parece que es muy importante también el hecho de que desde jóvenes vayamos construyendo la vida que esperamos tener desde más grandes. Ujú. Con esto que decimos, por ejemplo, haciendo ejercicio, obviamente una Sí. persona que empieza a hacer ejercicios de joven y que lo puede mantener a lo largo de toda su vida, va a ser mucho más saludable y el cuerpo le va a acompañar mucho más cuando sea grande. O la formación constante, igual hablamos de eso más adelante, pero Ujú. el estar todo el tiempo en conocimiento, en aprender, en formarme, Sí. en leer, por ejemplo, en viajar, Ujú. son cosas que te mantienen muy activos y que no te impacta tanto la edad, digamos. Sí. Hacer cosas que estimulen Sí, sí, sí. nuestra mente, que en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tipo de nuestra mente, después nuestro cuerpo, hacer Sí. ejercicio, el hecho de salir y de estar con distintas personas, estar en distintos ámbitos también, que eso también se puede ver mucho que, no sé, por ejemplo, después de jubilarse las personas, puede ser que muchas tiendan a aislarse. Sí. Y eso termina siendo como también negativo para la persona porque siempre se necesita redes, no importa la edad que tengamos, y es más, cuando somos más grandes más las necesitamos a veces. Igual estaría muy bueno hablar de la jubilación y el impacto mental que tiene. Ujú. Porque capaz Sí, lo sí. tomamos todos como, bueno, un trámite, literal. Ujú. Pero tiene un shock. Sí, es bastante fuerte el cambio de etapa. Sí, 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 sí. De Y pasar a ser encima, activo, de pasar a ser pasivo. cuando escuchás a las personas que están transitando por eso, realmente se sienten muy perdidas Sí, y sí. no entienden qué les está pasando y sin embargo A mí pasan muchas cosas. me explotó la psíquicas. cabeza cuando, viste que en todas las edades vivimos crisis. Ujú. Y yo dije, capaz que la jubilación, listo, ¿qué crisis va a tener? La crisis tenés, es literal. peor. Sí, sí, sí. Te diría que hasta peor que la adolescencia puede Sí, ser. re. Sí. Y es que, amiga, en la adolescencia vos sabés, tipo, te queda toda tu vida. Ujú. ¿Me Sí, entendés? sí, No, sí. qué difícil. Qué difícil. Sí. Hay que traer un jubilado. Hablemos con un jubilado. Viene mi abuela. Mi abuela, pobre, igual ella tiene una vida tan tranquila. Yo a ella no le veo tanta crisis, pero bueno. También vamos a hablar un poco de cómo la edad, si la edad pone límites o lo ponemos nosotros mismos, porque vivimos rodeados de frases que seguramente todos escuchamos alguna vez. Ujú. Ya estás grande para usar esa ropa, a tu edad tendrías que sentar cabeza, ya no estás para empezar una carrera, esa sí, típica. Ujú. Típica. Y cuando ves a alguien muy adulto estudiando, o sea, muy grande, estudiando una carrera, decís, qué raro que estudie a esta edad. Sí. Como que sigue todavía ese prejuicio, podemos decir. Ujú. O bueno, por ahí, ya a tal edad, ¿para qué te vas a poner a aprender un idioma, por ejemplo? Sí. Pero vale la pena también, a mí me gusta esta pregunta de quién decidió esas reglas. Ujú. Claro, porque ahora podemos ver, y creo que se está viendo mucho actualmente, personas que después de jubilarse, después de hacer Ujú. toda una vida, Tenías una mancha en la nariz desde hoy. Perdona, mía. me pellizco la nariz. Gracias, Abby. Personas que ya cuando son muy grandes deciden empezar otra carrera que capaz dejaron de lado cuando eran más jóvenes Sí. por algún motivo, porque no podían, porque capaz no era los que les convenía en ese momento, ¿no? O no podían. Ajá. Y deciden hacerlo, sino también otras personas que intentan aprender algo nuevo con 70 años. Me acuerdo cuando recién empecé a enseñar música, en la academia fue un señor de
76 y quería aprender piano. Y era muy bueno. Qué Tenía loco. mucho talento para hacerlo. Si hubiera empezado antes, capaz que... Ujú. Teníamos el pianista. Pero empezó. Sí. No importa cuándo empezó, pero Sí, empezó. Sí, sí, sí. Sí, cuando dije ese comentario dije, ¿qué acabas de decir? ¿Viste cuando te tenés que construir un poco? Actualizate, mamita. Pero también encontramos gente de, no sé, 25 o 30 años que siente que ya perdieron oportunidades, ¿viste? Ujú. Y ya es tarde para cambiar esto. Eso nos muestra que me pone a pensar estas dos cosas, que muchas veces los límites no los está poniendo la edad, sino las ideas que tenemos sobre esa edad. Sí. O lo que la sociedad, como siempre, lo que la sociedad espera que hagamos a esa edad. Ujú. Sí, sí. También creo que influencia mucho la crisis de los 20, ¿no? Ay, sí. También podríamos hablar de eso. Sí, sí, sí. Los próximos programas. Sí, hablemos de crisis. crisis. Crisis de los 20, crisis de los 40, crisis de los 50, crisis jubilación, crisis jubilatoria. Ajá. Bueno, vamos a proponer un... ¿Sabes qué me parece mejor para la crisis? Un podcast. Ajá. Porque, no sé, está más bueno. Podríamos Sí, sí. hacerlo como más personal. Ujú. Sí, sí. Porque yo estoy en esa crisis. Podemos hacer una dinámica Ajá. ahora, ¿no? Les invitamos a la audiencia a pensar que vamos a nombrar algunas situaciones y queremos que piensen si ustedes creen que existe una edad correcta para hacer esas cosas que Ujú. vamos a decir. Por ejemplo, empezar una carrera universitaria, como estábamos diciendo recién. O aprender un idioma. O empezar a hacer un deporte nuevo. Esa es jodida. Esa es jodida. Sí, sí. Sí, porque ahí ¿Cómo voy a más- empezar a hacer este deporte a los 50 años? Ajá. Sí, papito. Ujú. Es el momento. ¿Cómo voy a empezar a entrenar? Si ya no entrené toda mi vida. Compensar terapia. O abrir un emprendimiento. Ese también y el arriesgarse, ¿no? El arriesgarse a arrancar un emprendimiento o viajar solo por primera vez. Ujú. Porque mientras lo piense, pregúntense algo un poquito más, como para ir un poquito más lejos. La respuesta depende realmente de la edad o depende de las creencias que tenemos sobre esa edad. Y obviamente seguimos esperando sus mensajes, seguimos esperando que vayan y participen en nuestro Instagram, Ujú. la Académica 985. Sí. Les proponemos imaginar otra cosa también. Si mañana se despiertan y no tienen ningún espejo, Ajá. nadie puede decirles cuántos años tienen. No existen los cumpleaños, qué raro esto. No existen Qué los feo, cumpleaños. qué aburrido. No existe el documento. Nadie recuerda cuál es su edad. Y si solamente pudieran responder desde dónde ustedes se sienten, ¿qué edad dirían que tienen? Es una pregunta bastante rara, un poco rara, pero también es muy profunda, porque posiblemente la pregunta no salga del calendario, no salga de su documento, sino de la energía que tienen, de sus proyectos, de su curiosidad y de las ganas con las que enfrentan la vida día a día, digamos. Creo que ahí está el punto. ¿Cómo enfrentás? O sea, tu edad va a depender más de cómo enfrentás o con las ganas que enfrentás la vida. Sí, sí. Bueno, durante todo este bloque estuvimos haciendo un resumen de todo lo que vamos a hablar Ajá. durante esta mañana, ¿no? De la percepción, esa es una buena palabra para escribir, la percepción que tenemos de la edad Sí, sí, que sentimos, que muchas veces damos por sentada, es como, bueno, yo tengo esta edad y tengo que comportarme como esta edad, Sí. porque es lo que se me está dando en este momento. Pero la gran pregunta es si esta percepción importa realmente, si está acorde. Si es realmente, eso es solamente una manera de hablar cuando decimos me siento más joven, o la ciencia demostró que encontró que la edad subjetiva puede relacionarse con nuestra salud, nuestra memoria, nuestro bienestar psicológico, o incluso con la forma en que envejecemos también. Ujú. Hace varias décadas, distintos investigadores comenzaron a estudiar estas preguntas justamente y, bueno, los resultados son llamativos y vamos a tomar un poco de estos resultados para Sí, desarrollarlos esta mañana. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Qué dice la ciencia sobre la edad subjetiva y por qué la forma en que pensamos nuestra edad podría influir mucho más de lo que nosotros verdaderamente imaginamos? Así que quédense, que en un ratito vamos a arrancar el segundo bloque. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. Estamos de nuevo en Entre Sesiones y vamos a hacer un repaso de lo que vamos a hablar hoy, dale, Sí, para dale. los que recién Dale. se están sumando. Dale. Dale. Se nota que sos maestra.
Estamos hablando un poco de cómo la edad a veces que tenemos cronológica, la edad que cumplimos todos nuestros cumpleaños, o la que vemos en nuestro DNI, por ejemplo, no es siempre la edad que sentimos que tenemos. Y es muy loco eso porque hablábamos un poco de cómo vemos personas que se sienten mucho más grandes de lo que realmente, de la edad que tienen, o se sienten mucho más jóvenes de la edad que tienen, y cómo también el cuerpo físico a veces no acompaña a esa gente que se siente más joven. Ujú. Y también estábamos remarcando esto de la importancia de trabajar en todo esto desde que somos jóvenes, justamente, Sí. para que vaya acorde las dos Sí, sí, cosas, sí. en parte. Estábamos hablando de lo importante que es, no sé, estar siempre en formación constante para estimular el cerebro, eso hablando de estimulación mental, pero también la importancia del deporte, de mantenerse activo, de salir a caminar. Y no te estoy diciendo de hacer un deporte de alto impacto, de ser basquetbolista profesional o voleibolista, futbolista, sino con salir a caminar media hora por día. De hecho, hay muchos científicos que comentan que con caminar 20 minutos al día ya activas al cuerpo lo suficiente. 20, 30 minutos es el tiempo óptimo. Y ponete a pensar cuánto te lleva, no sé, ir desde caminar 15 a 20 minutos. O sea, es nada. Sí. Ujú. Y Encima todo cuando lo toda la estás activación que estás haciendo para el cuerpo. cuando lo estás haciendo ni te das cuenta. No, no, no. Ujú. Sí, y bueno, también está esto que también vamos a hablar un poco más adelante a fondo, pero es muy importante la percepción que tenemos de acuerdo a la sociedad en la que estamos. Sí. Porque muchas veces tenemos algunos pensamientos que están relacionados con la edad que no vienen de nosotros, vienen de lo que escuchamos durante toda nuestra vida, de lo que puede o no puede hacer alguien de determinada edad. Y sin embargo eso va a ser súper individual y va a depender totalmente de cada persona. Pero si lo escuchás, siempre los escuchás. Soy muy grande para vestirme de tal manera, o soy muy grande para arrancar tal idioma. Ujú, Y son cosas, no sé, un idioma, por ejemplo, lo puedes estudiar de cualquier forma. ujú. O para cambiar hábitos. También. Sí, A la sí. gente le cuesta cambiar hábitos porque se encierra en, ya está, soy así, y ¿para qué voy a cambiar esta edad si toda mi vida fue así? Bueno, pero toda tu vida no te das cuenta que viviste como en un círculo disfuncional, que podrías modificarlo de alguna u otra manera para pasarlo un poco mejor vos también. Sí. No, y también está la flexibilidad que tenemos que tener en cada etapa de nuestra vida, porque está esto que decimos, ¿no? Que no se está negando el paso del tiempo. Obvio. Pero capaz sí nos sentimos de otra edad que tenemos, pero tenemos que ir viendo qué posibilidades tenemos para hacer las cosas dependiendo la etapa vital en la que estamos. Sí, sí. Capaz, obviamente a los 80 no vamos a poder hacer lo mismo que a los 20, pero podemos adaptar lo que hacíamos Eso. a los 20 para poder seguir haciéndolo a los 80. O al revés, o si no, cuando estamos como en la adultez, ¿no? Donde, no sé, 30, 40, 50, que estamos trabajando todavía. Ajá. Capaz queremos seguir haciendo algo que hacíamos cuando éramos más jóvenes porque tenemos ganas, porque no lo queremos abandonar, porque nos hace bien, pero tenemos otras responsabilidades también y también está la flexibilidad de adaptarnos, de poder combinar esto Sí. que nos gusta, que hacemos por placer y las cosas que tenemos que hacer por obligación. Eso estaba pensando, porque viste que te decía hoy que capaz que como que la capacidad mental o tu actividad mental te acompaña a todas esas actividades que querés hacer, pero no la física. O sea, tu aspecto físico no te suele acompañar, pero lo puedes adaptar. Sí. Por ahí, bueno, arrancás a estudiar a los 70 años y no vas a tener el mismo ritmo que vas a tener de tu compañero de 20. Obvio que no, porque es joven, porque capaz no tiene que trabajar, porque capaz no tiene nietos, porque capaz duerme de otra manera, tiene otras capacidades mentales que una persona de 70 no va a tener. Pero Sí. puedes adaptar el tiempo de estudio, puedes adaptar la forma de estudiar, como ir al gimnasio o hacer una actividad física. Obvio vas a ir al gimnasio y no vas a estar levantando, salvo que ya venías de muchísimo tiempo entrenando, pero no vas a estar adaptando, no vas a estar levantando un montón de peso, como lo haría si una persona mucho más joven, pero sí podrías adaptar como para mantenerte en movimiento. ¿Sabes qué? Creo encima que si nos ponemos a ver entre las personas más jóvenes y las más grandes que se ponen a hacer como una actividad,
seguramente se vea muchísimo más disfrute en la persona más grande. Sí. Porque lo va a hacer sin la presión de, no sé, por ejemplo, empezás una carrera a los 18 y tenés la presión de tengo que terminar en 5 años, 4 años. Y una persona grande lo va a hacer porque quiere hacerlo, porque Sí. tiene la motivación de aprender sobre ese tema Ajá. que le interesa, o si no también la necesidad de perfección que se puede buscar al hacer algo como hacer pintura, hacer dibujo. Sí, la persona de 70, 80 años va a decir, y bueno, ya está, ya empecé. O Sí. sea, si lo hago perfecto, es ya otra cosa. Ajá, sí, la cosa Sí, es hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces también está como muy lindo eso y creo que es algo que podríamos tomarlo también los más jóvenes, de hacer las cosas que nos gusten y sacar un poco la exigencia que nos ponemos a nosotros mismos de que nos salga todo súper bien y también disfrutar del proceso de Sí. simplemente hacerlo, ¿no? Sí, sí, banco completamente. Pero sí, es la percepción que le ponemos nosotros a la edad que tenemos, básicamente, y las ganas que le ponemos a la vida para poder hacer las cosas. Sí. ¿Sabes que sí? Igual, siendo joven también, estamos como tirándole mucho a las personas grandes que se sienten un poco más joven. Vayamos a la gente joven, que por ahí hay cosas que hacemos que nos sentimos un poco más grande. Vos, por ejemplo, tejés crochet, Flor. Ujú. Es adaptar una actividad. No es que tampoco tenés una vida muy sedentaria como una abuelita, pero como que, viste, aparte de toda esa actividad, hacer cerámica, por ejemplo, crochet, pintura, son actividades que antes se veían la gente muy, muy grande. Sí, sí, sí. Y claro, está relacionado con esto de tener como mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Ajá. Pero también está, y que se está viendo mucho actualmente, que hay muchos que vuelven a estas actividades más manuales y más tranquilas, justamente para esto de bajar un poco el ritmo Sí. de lo que estamos haciendo súper acelerados todo el tiempo, a algo que nos exige necesariamente prestar atención, seguir patrones, hacer algo como activamente, Sí. pero de forma medio pasiva No, también. pero encima viste que el crochet de por sí es una actividad de mucha activación mental. Ujú. Motiva mucho mentalmente. Ujú. Pero bueno, Flor, ¿qué te parece escuchar un poco de música y volvemos para seguir hablando un poco de qué es la edad subjetiva y la edad que sentimos que no siempre coincide con la del DNI? Ya volvemos. ¿Tenés una canción favorita? Pedila. Compartila. Vivila. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. ¿Quieres que tu voz suene en la radio? WhatsApp 3764 72 7704. Volvimos con más Entre Sesiones y vamos a retomar el tema de hoy. Ya en el bloque anterior hicimos un mini resumen de lo que vamos a hablar, ¿no? Ajá. Entonces, Le dejamos una pregunta. Ajá. la pregunta que nos va a guiar es qué edad sienten que tienen, Ajá. más allá de la edad que tienen en el documento. Capaz algunos digan tengo 60 pero me siento de 45. O tengo 28 y siento que viví 3 vidas distintas. Ujú. Y probablemente ambos estén siendo sinceros, porque la edad no es solamente el número, sino también la experiencia subjetiva que tenemos al respecto. Hablemos entonces un poco, Flor, de la edad subjetiva. Adentrémonos en este concepto. Me transformé en Mónica. Sí. Bueno, la psicología obviamente nos habla de esto, de este fenómeno que es la edad subjetiva y que es la edad que una persona siente que tiene independientemente de lo cronológico. No tiene que ver con lo fantasioso ni con que la persona es inmadura y no quiere aceptar la edad que tiene, y eso me parece súper importante remarcar. Tampoco significa negar el paso del tiempo, sino que es la percepción psicológica que tenemos sobre nosotros mismos. Y lo curioso es que casi todas las personas tienen la respuesta bastante rápida cuando le preguntas esa edad. No necesitas hacer cuentas, simplemente la sienten. O sea, te dicen, no, me siento de tantos años. Ujú.
Y de hecho es muy normal sentirse de otra edad, lo viven muchas personas, es mucho más común de lo que creemos verdaderamente. Sí. Hay varias investigaciones que muestran que justamente a partir de los 30 o 40 años aproximadamente, muchas personas comienzan a sentirse muchos años más jóvenes que la edad cronológica que tienen. Ajá. Y no va a pasar esto porque se olvidan cuántos años tienen, sino que va a pasar porque nuestra identidad no envejece exactamente al mismo ritmo que nuestro cuerpo va a envejecer. Uh-huh. Como decíamos, hay personas que siguen sintiendo mucha curiosidad, Ajá. tienen entusiasmo, tienen ganas de aprender, tienen el sentido del humor siempre intacto. Y también esa sensación va a formar parte de lo que son realmente. Tal cual. ¿Les pasó alguna vez, o te pasó, Flor, alguna vez? Te hago la pregunta a vos y también me la hago al público. ¿Les pasó alguna vez que dijeron, yo no me siento de la edad que tengo? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿A vos? Sí. Sí, pero no todo el tiempo. O sea, a veces me siento de mi edad y a veces digo, por Dios, este fin de semana quiero tener 80 y no salir de mi casa. ¿Sabes qué? Cuando los más jóvenes se deben sentir identificados en esta parte, al menos los de nuestra generación, cuando fue la pandemia, que justo a nuestra promoción nos tocó encierro, Ajá. pandemia. Sí. Entonces no tuvimos el cierre de último año de la secundaria. Ah, mal. Y creo que a Se la nos desfasó mayoría la de vida. personas que le pregunto que tienen nuestra edad, nos dicen que le confundió mucho la edad, tipo que después se sintieron muchos años de 18 porque nunca como que cerraron la etapa. Es lo que te dije. Yo estuve mucho tiempo dudando, o sea, cumplí años. Encima, eso, viste que cumplís años y decís, sepa cuántos años tengo. Te perdés ahí un poquito. Me pasó cuando terminé la secundaria, pasó mucho tiempo, tenía 19 y yo pensaba que tenía 17. Ujú. Sí, pero sí. porque no tuve ese cierre. Ujú. Y encima, lo peor es que yo sabía que era porque yo no tuve ese cierre directamente, es re feo. Ujú. Pero siento también que las experiencias, las responsabilidades, el estrés, les hicieron sentir mayores de lo que realmente son. ¿Te pasó eso? ¿Entendiste? No, o sea, eso siento que está como bastante... Bueno, sí, a veces me estreso como demasiado, pero no le voy a mentir. Pero responsabilidades siento que van acorde con la etapa vital. Sí, O sea, capaz sí se siente mucho porque es nuevo sí. el nivel de responsabilidades y las cosas de las que somos responsables ahora, pero no siento que sea desfasado de la edad que tengo. Igual para mí sí, las responsabilidades que tenemos o el estrés que podemos llegar a vivir o determinadas experiencias de la vida sí pueden hacer que vos actúes de una manera que por ahí no está esperada para tu edad. Ujú. Sí, sí. Bueno, después tenemos a la primera invitada en la mesa de hoy, Mira. que es Beca. Ya pasamos bastante tiempo sin traer una invitada. Sí, sí, ¿no? Sí. Que es Beca Levy, que nos habla justamente, hizo investigaciones sobre este tema y estudió de cómo durante mucho tiempo las creencias que tenemos sobre la edad afectan nuestra salud física y mental. Mira, Ujú. encontró algo sorprendente de hecho que dice que las personas mantienen una percepción más positiva sobre el envejecimiento. Estas personas suelen presentar mejores indicadores de salud, mayor autonomía y hasta mayor expectativa de vida. Ujú. Y como estamos diciendo desde hoy, es importante aclarar que no significa que sentirse más joven haga desaparecer ni enfermedades, ni que el sentirse más joven sea como una receta mágica, ¿no? Ajá. Para vivir más o lo que sea. Lo que muestran estos estudios es que hay una relación muy fuerte entre la forma en la que vivimos nuestra edad y la manera en la que cuidamos nuestra salud, cómo afrontamos los desafíos, cómo nos vinculamos con el mundo. Sí, lo que muestran, en otras palabras, básicamente lo que van a mostrar estos estudios es que la manera en que pensamos sobre nuestra edad también va a influir en cómo vivimos esa edad. ¿Y por qué pasa esto? No es algo muy complicado, sino que la edad subjetiva no depende solamente de los años que tengo, sino que también va a estar influida por otras cosas. Por nuestro estado de salud, por las personas con las que nos relacionamos, los proyectos que todavía tenemos, o como hablábamos con Flor hoy, también la actividad física,
la actividad mental que tenemos y aprendemos nuevas cosas, estamos constantemente en formación. Y el sentido, creo que esta es la parte más importante igual, el sentido que encontramos en nuestra vida. Sí. Esto quiere decir que no nos vamos a sentir jóvenes únicamente por que el calendario de tal cosa o porque nuestro documento diga tal cosa, sino que nos vamos a sentir más jóvenes porque seguimos sintiendo que la vida todavía nos invita a descubrir, a aprender, a construir, nos impulsa a algo, nos motiva. Podemos pensar en un ejemplo de dos personas de 65 años, ¿no? Ajá. Tienen exactamente la misma edad, pero una de las dos personas empieza clases de italiano porque quiere viajar a Sí. Italia. Sale a caminar todos los días, se junta con las amigas, hacen reuniones, toman el té. Está aprendiendo a usar herramientas nuevas en su vida, hace terapia. Ajá. Y la otra persona siente que ya está con esa edad, que hizo todo lo que tenía que hacer, que ahora solo le queda esperar. Ay, qué fea es, qué feo. Qué fea expresión, ¿no? Sí, sí, sí. El documento va a decir entonces exactamente lo mismo, que las dos personas nacieron en tal año y tienen esta edad, pero probablemente la experiencia psicológica de tener 65 años va a ser completamente distinta. Y eso justamente es la edad subjetiva. Entonces, vayamos a una matiz más importante, escalemos todavía un poquito más. Sentirse algunos años más joven suele asociarse con bienestar, pero también se trata un poco de negar el paso del tiempo. Ay, pero tampoco, perdón. No se trata de negar Sí, el sí, paso del sí, tiempo. sí. Una cosa es conservar la curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de tener proyectos, y otra muy distinta es negar las necesidades que tiene el cuerpo o rechazar cualquier signo de envejecimiento. Ajá. Que eso se ve mucho encima también, ¿viste? Actualmente estoy para hablar de eso. Sí, sí. Estoy para debatir cómo la medicina misma... ¡Ay! El otro día vi una imagen, Flor, se me vino a la cabeza, se me iluminó. El Espíritu Santo me tocó la cabeza. Estaba viendo cómo un video, no era un video, era tipo un carrusel de Instagram, que decía que es muy importante cómo vos vas a vivir tu vida actual, o sea, cuando se están siendo joven, por ejemplo, 30 o 40 años, porque viste que hay gente que dice, yo con llegar a los 60 ya está, ya tuve toda una vida, tipo, no quiero... No me importa vivir más. Entonces no se cuida, no tiene hábitos saludables, no hace nada de eso. Pero en realidad, la propia medicalización hoy en día, el propio sistema médico, no te va a permitir llegar a los 60 y fallecer. O sea, te va a mantener. Te va a mantener con pastilla, te va a mantener... Y vas a estar viviendo a los 65 años de una manera muy triste. Postrado o no pudiendo caminar o muy sufrido, digamos. Porque la propia, o sea, como me acordé por esto que hablábamos, del propio sistema médico, el modelo biomédico hegemónico, tiene avance científico que te permite todo el tiempo, aunque no tengas un estado mental, un estado físico que acompañe, te va a mantener. Sí, sí. Sí, es verdad eso. ¿Viste? Sí. Y también está con esto que se ve que, bueno, es algo que hablamos bastante, pero nunca lo hablamos en el tema de edad, pero se ve que hay como un temor a todo lo que sea envejecer, sí. Un montón de cosas nuevas para las arrugas. Me pongo Botox para que no se me marquen las patas de gallo que tengo cuando me río. Que no se me marquen las expresiones. Hay una influencer, vos la seguís, es una española, Marina Barrial creo que sí, sí. que ella no se ríe bien porque dice que siempre le critican las arrugas que tiene al lado de los labios, entonces eso le hizo que piense mucho antes de reírse o que no se ría como muy leve y me parece súper fuerte porque encima es algo que ella... Es re linda. Es una chica muy linda, hace simpática. contenido de todo un poco, como sí. estilo Es de vida, ¿no? Sí, creadora de contenido. Y realmente tiene como... muestra que tiene una vida súper linda, tiene un montón de amigos, un montón de amigos, una familia muy linda, hacen cosas súper divertidas y me parece súper loco ver cómo contiene mostrar sus emociones por las cosas que le dicen a gente y por el miedo a tener marcas que son por cosas lindas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, eso voy con lo del se sacan las patas de gallo para no mostrar expresiones o acá en la frente para tipo...
Sí. Me llama muchísimo la atención. Ujú. Y es todo el tiempo, o sea, empieza desde muy temprana edad, gente de los 20 años que hace eso. Sí, sí, sí. Y también está como esto, también está para un programa. Hoy sacamos muchos temas Sí, de repente. sí, sí. Y después nos olvidamos. Sí. Pero está esto de que los adultos tratan de hacer cosas de los jóvenes, exclusivas de los sí, jóvenes, sí. pero por el no querer estar en la etapa de adultos. Hoy escuchaba en el programa cuando venía, Ujú. en el programa Mejor que Ayer, de tu madre, Ujú. que hablaba de que, o por lo menos lo que yo entendí, que un grupo de señores grandes, tipo grandes, viajaron de nuevo a Bariloche. Ujú. Hay límites. Perdón. Yo en esa no voy a acompañar. No. Hay límites. Claro. O sea, no. Creo que ahí estaría Depende si el no viajar- hacerlo con la mentalidad de viaje de egresados, hacerlo con la mentalidad de... Con esa mentalidad la hicieron. Claro, bueno, por eso. Cuidado. No está mal el hecho de que lo hagan, pero capaz no esperando repetir algo que ya pasó. Hacerlo Claro. adaptado, justamente lo que estábamos diciendo antes. Hacer eso, pero adaptado a la edad que tienen. ¿Sabes qué otra cosa también? Sumaba tema. Pero me molesta, no sé si me molesta, pero escucho mucho a la gente de la Juventud Divino Tesoro, Ajá. que tiene 50 años, 55, 60, y para ellos la mejor etapa de su vida fue la adolescencia. Ujú. O la juventud, tipo 20, 23. Sí, es buenísima esta etapa. Tu etapa también debe ser buenísima. Tiene Claro. otras cosas. O sea, es diferente a la etapa que tenés a los 23 años. Sí. Pero no por eso es más linda o más fea. Y aparte, le asustan a los adolescentes a crecer. Claro. Tenés que disfrutar sí o sí porque no vas a vivir nunca más algo tan feliz como esto. Bueno, Ujú. me quedan... Estoy en mi cuarto de vida, literal. Sí. Y vos me estás tirando esa. Ujú. Obviamente me va a dar miedo crecer, me va a dar incertidumbre, no voy a querer crecer, no voy a querer envejecer. Voy a tener un prejuicio Ajá. hacia otras etapas de la vida que, bueno, como decíamos, está esto de adaptarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y de poder sacar lo mejor de cada etapa y ver cómo podés ser feliz en cada etapa, aprovechar de la forma que te ofrece eso. Si tenés mucha energía, si tenés mucha motivación a hacerlo con eso, y también por otro lado no estancarte en esa edad y en los prejuicios que se tiene con esa edad. Siento que esta conversación que estamos teniendo nos lleva a no solamente cuestionarnos cuántos años tenemos, sino también a verlo mucho más profundo, que es cómo estás viviendo estos años. Ujú. Porque dos personas pueden compartir exactamente la misma cronología como estamos hablando y sin embargo habitar mundos completamente diferentes. Sí, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Así que quédense con nosotros, vamos a una pausa cortita y ya volvemos. Déjate escuchar, participa, contanos. Web www.laacademica985.com.ar. Somos la Universidad Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos de nuevo con Entre Sesiones, con el programa de hoy, con una temática que me parece súper interesante. ¿Qué te pasó? Si las dos cruzamos la pierna así, no podemos, no entramos. Y eso que yo no ocupo mucho espacio. Bueno, Cortito mi pierna. perdón por medir 25.000 metros. Bueno, y en el bloque anterior nos habíamos ido a la pausa con esto de que algunas personas envejecen distinto, ¿no? Ajá. Estábamos hablando justamente de la edad que percibimos que tenemos y de cómo vivimos esos años de acuerdo a lo que percibimos también. Entonces, si muchas personas sienten que tienen una edad distinta a la que les marca el documento, la pregunta es ¿por qué sienten esto?
¿Por qué dos personas que nacieron el mismo año pueden sentirse tan diferentes? Porque alguien de 70 puede decir, todavía tengo un montón de cosas por hacer, y otra persona de 45 sentir que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la edad no la vive solamente el cuerpo. Claro, cumplimos años, el cuerpo va a cambiar. Muchas personas creen que todo se queda ahí, No, ¿no? Pero no, mi amor, lamento informarte. la psicología demuestra que la percepción también va a estar construida por la experiencia y no nos vamos a sentir jóvenes solo porque el cuerpo responde de determinada manera. También va a influir cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el mundo, que muchas veces puede ser de acuerdo a lo que se espera de una edad o no. Ajá. Las personas solemos sentirnos mucho más vitales, me parece, cuando todavía tenemos proyectos. Y no, ojo, porque no me parece que tienen que ser proyectos enormes, no sé, empezar, no sé, un proyecto gigante que se le venga a la cabeza, sino que puede ser aprender guitarra, empezar un curso. ¿Sabes qué tengo? Le escribí a mi mejor amigo el otro día, mi mejor amigo toca la guitarra. ¿Sabes cuánto tiempo mi mejor amigo intentó enseñarme a tocar la guitarra? Nunca Habías aprendí. contado, sí. Sí, sí, soy malísima. Y ahora quiero volver a aprender, porque no puede ser que tengo una guitarra en mi casa que usamos de decoración, amiga. ¿Me entendés? Un desperdicio. Ajá. Entonces le dije, enséñame a tocar la guitarra. Es una meta para este año. Muy bien. Ujú. Me gusta. Sí, después tenemos otras personas que, no sé, sus proyectos de todos los días son cuidar un jardín, Ajá. aprender a cocinar. Muchas personas A coser. no saben Mi sueño. a coser. ¿Sabes qué tengo también ahora nuevo? Ajá. La máquina de coser de mi abuela. Porque mi abuela falleció hace mucho tiempo ya. Ajá. Y la máquina estaba en lo de mi tío, en lo de mi tío. Y ahora la heredé. Ajá. Y mínimamente un ruedo tengo que aprender, amiga, ¿me entendés? No puede ser que también esté de decoración. Ujú. Bueno, entonces, como ven, son cosas chiquitas que no son proyectos súper grandes, pero es algo que existe que nos haga mirar hacia adelante, que nos haga pensar, bueno, tengo que llegar Hacer a esto. esto, tengo que hacer esto, tengo que cuidar esto también. Justamente va a pasar que cuando dejas de proyectar algo, muchas veces también empezás a sentir que el tiempo pesa un poco más. Ujú. Entonces, la pregunta para ustedes, no importa la edad que tengan, quienes nos están escuchando, es si todavía tienen algo pendiente o algo que les genere ilusión hacer. ¿Algún sueño que, aunque parezca pequeño o irrelevante para ustedes, todavía quieran cumplir? Viste que muchas veces escuchás que la persona dice, yo no me puedo morir sin hacer esto. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Viajar a Italia. Bien, me imaginé que era un viaje. Sí. ¿Y vos? No sé. También esperaba que me digas un viaje. Tengo muchas cosas. No, es que, amiga, eso no es ni siquiera un proyecto. O sea, sí o sí lo hago. ¿Me entendés? No, es que no... es una realidad para mí. Ajá. Tengo que viajar para mí. Sí. Porque me gusta, porque me apasiona, porque conozco. ¿Sabes qué quiero hacer? Me muero por hacer un voluntariado. ¿Viste un Worldpackers? ¿Sabes lo que es un bueno, Sí, sí. eso lo voy a hacer. Tipo, no me voy a morir sin hacer eso antes. Ujú. Eso sí. Ujú. Sí, está bueno. Y recibirme. Eso. Bueno, claro, eso es algo que esperamos, ¿no? A corto plazo. Esa es tu sí. obligación, faltó decirme. Es que ya tenés todo, ya estamos ahí. No tengo todo. Bueno, vamos a seguir con el tema de hoy. Hay algo muy importante que va a tener relevancia en este tema y en cómo vamos a afrontar los años psicológicos que percibimos a nosotros, que es que se mantenga la curiosidad. Que encima es Porque- algo que lo asociamos solamente a los chicos, ¿viste? Sí, generalmente, Ajá. pero es algo que en realidad nos va a acompañar durante toda nuestra vida y es lo esperable que nos acompañe durante toda la vida. Seguir aprendiendo es una... Es que no dimensionamos la importancia de seguir aprendiendo todo el tiempo. Nos va a transmitir al cerebro un mensaje increíble que es todavía estoy creciendo, Sí. básicamente. Y eso modifica la forma en la que nos vamos a percibir el mundo. Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que aprender algo también súper grosso. Con que aprendamos un idioma o a cocinar, a usar una aplicación en el celular, a usar un cajero, tengo que aprender a usar un cajero, de hecho, o a tocar un instrumento. El aprendizaje nos va a recordar que todavía somos capaces o tenemos la posibilidad de cambiar y de crecer. Qué privilegio el de poder aprender toda nuestra vida. Sí, sí, sí. Creo que va un poquito con la mano de esto también el hecho de
cuando te expones a aprender cosas Ajá. nuevas y te abrís a la curiosidad, como que te nace esa curiosidad de querer saber más cosas, también está conectado con esto de la capacidad de sorpresa Sí. que tenés. Es algo que mi psicóloga me dijo mucho, que nunca se me vaya esta capacidad de sorprenderme por cosas, aunque sean cosas cotidianas o chiquitas que capaz en el día a día no le prestás atención, pero que esté eso es como una chispa, ¿viste? De Sí, sí, sí. asombrarte, que también está relacionado con esto de nunca perder esto de ver cosas nuevas, ver cosas novedosas y tener ganas de saber más de todo eso. Me llama la atención, o siento que está muy relacionado, el concepto de mentalidad de crecimiento que lo toma nuestra compañera Carol Dweck. Sus investigaciones no hablan específicamente de la edad, pero igual nos van a mostrar algo muy importante, donde las personas creen que siempre pueden aprender, mejorar, desarrollar nuevas habilidades, suelen afrontar los desafíos con mayor flexibilidad, obvio. Está esto que decíamos antes, ¿no? Hay personas que piensan así, pero por otro lado tenemos personas que dicen como ya soy así o ya estoy grande para esto. No puedo cambiar. Ajá. Y empezamos a cerrar puertas antes de abrirla, como que nos ponemos límites. Sí. Y obviamente si pensamos de esa forma también va a influir mucho en cómo vamos a vivir, si nos estamos limitando en muchas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y obviamente hay otro factor que va a influir muchísimo, que es el de bienestar emocional. Si atravesamos momentos de mucho estrés o pérdidas o problemas de salud, obviamente va a ser más frecuente escuchar que envejecimos de golpe. Seguramente todos escuchamos en algún momento a alguien decir: este año me agregó 10 años más encima, esta enfermedad, esta experiencia que tuve. Y obviamente no ocurrió de manera literal, porque no vivimos en años luz, pero sí va a reflejar algo que es un factor sumamente psicológico. Las experiencias difíciles difíciles van a modificar la manera en que sentimos nuestro propio paso del tiempo. Ujú. Y entonces ahí puede que les esté surgiendo la pregunta de que entonces la juventud es una actitud, una forma de llevar la vida, ¿no? Y sí, no. Sí, capaz no alcanza solo con tener buena actitud, porque hay factores físicos, económicos, sociales, Claro. Y de salud obviamente que también van a influir muchísimo, pero la psicología sí muestra que conservar todo esto que estamos nombrando, la curiosidad, vínculos, proyectos, la posibilidad de seguir aprendiendo, nos ayuda a sentir que estamos creciendo. Tal cual. Y obviamente crecer, eso resalten, con resaltador así, negrita, por favor, lo voy a decir gritando. Crecer no es algo que termine a los 20 o los 30 años, sino que podemos crecer durante toda nuestra vida. Ujú. También hay otra psicóloga, Laura Cartensen, que hizo una pregunta que es muy simple, pero que cambió la forma de entender el envejecimiento, que es: si no es la edad lo que cambia nuestra manera de vivir, sino la forma en la que percibimos el tiempo que tenemos por delante. Ella, de hecho, desarrolló la teoría de la selectividad socioemocional, que es que cuando sentimos que tenemos muchísimo tiempo por delante, como suele pasar en la adolescencia o en la adultez temprana, que es el momento donde estamos con Flor, buscamos aprender, explorar, conocer gente, asumir desafíos. Y literal, o sea, yo, por ejemplo, tengo 23 años. Esa es mi razón para todo. No quiero salir porque hace frío. Tengo 23 años, ¿me entendés? Tipo, dejarle esta conducta a alguien mucho más grande que le duelen los huesos. Sí, a mí también me duelen los huesos igual, ¿eh? Pero lo hago igual porque tengo 23 años. No, y no es porque los jóvenes sean mejores haciendo eso, sino porque sienten que el futuro es enorme, que nos queda un montón de camino por delante, pero a medida que percibimos que el tiempo es más limitado y nos damos cuenta de la finitud de la vida, nuestras prioridades obviamente van a cambiar. Ujú. Empezamos a valorar los vínculos más significativos, capaz cuando vamos creciendo. Ajá. Preferimos pasar una tarde con alguien querido que conocer 20 personas nuevas. Sí, eso sí, igual. O sea, tengo 23 años, pero la verdad no me interesa más conocer gente nueva. O elegimos conversaciones mucho más profundas antes que relaciones superficiales. Ujú. Buscamos disfrutar más el presente. Eso sí, eso creo que sí, Sí. tal cual. Y es muy importante porque no significa que nos resignamos, sino que significa que estamos eligiendo distinto nomás. Ujú. Ahí volvemos a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que hay como cosas de ver la vida de una persona con una mentalidad de más grande, que capaz podríamos tomarlas también como ejemplo siendo jóvenes, más que nada para ser conscientes de lo que Sí. estamos viviendo del momento, ¿no? El aquí y ahora.
muchas personas, sentirse joven justamente no significa querer vivir como cuando teníamos 20 años, que era lo que te decía hoy, viste, de esto de que se ve como a esta edad como el divino tesoro. Muchas personas mayores se sienten jóvenes, pero al mismo tiempo disfrutan muchísimo de la tranquilidad, de elegir mejor con quién compartir su tiempo o decir que no, capaz que sin culpa, que ya se relacionan de otra manera porque es otra etapa de tu vida, ni más linda ni más fea que la de los 20. Poder sentirse jóvenes sin dejar de valorar las cosas que llegaron con los años, de la experiencia de la vida, digamos, del pasar de los años. Y me parece que esto va a romper, que esto que estoy diciendo rompe un mito bastante grande, porque a veces creemos que sentirnos joven es querer volver atrás, volver el tiempo atrás. Sí, y en realidad sentirse joven no es querer tener otra edad, sino seguir sintiendo que la vida todavía tiene algo para ofrecerte independientemente de la etapa en la que estés. Tal cual. Porque encima, bueno, capaz que tenés 40 y decís a los 20 años como que tenía un montón de nuevas experiencias, pero te faltan un montón de otras experiencias más que vas a tener a los 50, a los 60, a los 70. Tenemos que pensar más allá de la edad, en realidad, si seguimos sintiendo que nuestra historia todavía se está escribiendo. Porque cuando sentimos que todavía hay capítulos por delante, que todavía hay páginas que podemos seguir escribiendo, muchas veces también sentimos que el tiempo pesa un poquito menos. Y en el próximo bloque vamos a hablar un poco de la parte más social que tiene todo esto, ¿no? Ajá. Porque como venimos diciendo desde el comienzo, la edad también se va a aprender, también vamos a ir adquiriendo prejuicios sobre las distintas edades, según lo que escuchamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Así que quédense con nosotros, vamos a escuchar música y ya volvemos. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvimos de la pausa. ¿Qué estábamos escuchando, Abby? La vida era más corta de Milo J. Bueno. Me tiraba el... es que no me fijé la canción. Bueno, estábamos hablando de la edad, ¿no? Y la edad, como la percibimos, tiene mucha influencia en la sociedad en la que estamos. Ajá. Podemos pensar encima cómo hay para algunas sociedades donde la persona vieja, o sea, la vejez tiene todo como una connotación positiva. Una connotación el viejo muy sabio. Claro, eso. Sí. Y sin embargo, para otras, El no viejo tanto. ya no O es no como, aporta nada. Ya no aporta nada, estorba, cosas así, ¿no? Sí. Y si nos ponemos a pensar o a ver a las personas que crecen en esas distintas culturas, se nota muchísimo cómo viven esas personas. Es como que se apropian de eso que la sociedad piensa de las edades. De las representaciones sociales que hay sobre esa edad. Sí. Hasta ahora estuvimos hablando, de hecho, de que la edad que sentimos y de lo que la ciencia dice sobre la edad subjetiva, que es la edad que sentimos, digamos. Pero ahora le queremos hacer otra pregunta. Vayamos un poquito más allá. ¿Y si la forma en que vivimos nuestra edad no dependiera solamente de nosotros? ¿Y si sin darnos cuenta hubiéramos aprendido durante toda la vida cómo debería comportarse una persona según la edad que tiene? Porque si nos detenemos un ratito a pensar, desde que somos chicos escuchamos frases que parecen totalmente normales. Ya sos grande para llorar, o sos chico para hacer esto, eso es cosa de chicos. A tu edad tendrías que madurar. La mesa de los chicos en un almuerzo, ¿me entendés? Sí. Vestite acorde a tu edad. Después de los 50 ya no aprendés. Bueno, comentarios que creo que todos en la vida los escuchamos de alguna u otra manera, que ya lo terminamos internalizando como que son verdades. Y muchas veces no somos realmente conscientes de cuánto influyen estos comentarios en nosotros.
capaz no es algo que lo pensemos como tal, pero después cuando tenemos que hacer las cosas, cuando te estás por inscribir a una carrera nueva, cuando estás por abrir un emprendimiento nuevo, te pesan de alguna forma. Sí. Muchas veces, no, como vos decís, no somos conscientes para nada de lo que nos impacta, de lo que va a influir en la forma de percibir y de vincularnos también. Porque todo esto va a estar relacionado con esto de que la edad se va a aprender. También, qué loco. Esa no se la esperaban, ¿eh? No, seguramente no. Cuando nacemos nadie sabe qué significa tener 20, 40, 70, 50 años. Eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y no es que hay un manual, bueno, un poco nosotros sí lo tuvimos porque estudiamos psicología, pero no hay un manual de cómo vivir esa etapa o qué va a pasar en esa etapa, qué vas a vivir. Lo vas aprendiendo a partir de los comentarios, de las actitudes de otra persona o de cosas que vas viendo. O viendo películas, escuchando conversaciones, leyendo publicidades. Y está re relacionado con lo que hablábamos hoy de cómo hay todo un marketing en contra del envejecimiento. Imagínate para la gente joven de verdad, adolescentes, que ven todo el tiempo en la publicidad que básicamente envejecer está mal y hay que ocultarlo. Cremas Sí. en las publicidades. Sí. Y te dicen crema para los 20 años para prevenir tal cosa. Para los 30 para prevenir tal cosa. Ajá. Para los 40 para prevenir tal cosa. Y así hasta los 80. Hay una crema para cada década. No. Y encima ponete a pensar que vos te pones esta crema te desbeneficia en esto, entonces tenés que comprarte otra crema. Y esta crema te saca esto, entonces tenés que comprarte otra crema. Y tenés así como una batería de cremas que vos decís... ¿Por qué te pasás más tiempo poniéndote cremas que bañándote? ¿Entendés? Sí. No tenemos nada en contra de las cremas. Pero es para mostrarnos más cómo... incluso eso tiene como edades, ¿no? Durante muchos años se instaló esta idea de que la juventud es la etapa de las oportunidades también, mientras que la vejez es la etapa de las pérdidas. Y capaz... Tiene como algo real eso, sí, ¿no? Pero tampoco la idea es que vivamos... Pensando en eso. Claro, orientados a ese pensamiento de, bueno, en la vejez entonces no voy a tener ninguna oportunidad más y en la juventud no voy a tener ninguna pérdida, porque después cuando esas cosas pasan en la vida real son más fuertes. Sí, cuando sí. tenés una pérdida en la juventud que capaz no esperabas... va a chocar mucho más, como esto que estuvimos hablando, ¿no? De la muerte en personas jóvenes. Sí. Y también cuando... Es un podcast que hicimos, está subido a La Académica en YouTube. Sí. Y también cuando las personas más grandes tienen oportunidades nuevas, muchas veces las dejan de lado porque dicen como, no, ya no estoy para hacer esto. Ajá. Y capaz... Era el momento, capaz si era más joven, no lo iba a vivir o no lo iba a poder aprovechar tan bien como cuando le surge. Sí. Y cuando estas ideas se empiezan a repetir durante décadas, ya no lo tomamos como una opinión, empieza a formar parte de una realidad, podemos decir. Y desde ahí la psicología social va a estudiar que la edad no es solamente un hecho biológico, sino que también va a tener una enorme construcción social. Porque... podríamos llegar a decir que no solamente vamos a envejecer porque pasan los años, sino también que envejecemos dentro de una cultura que constantemente nos dice qué se espera de nosotros según la edad que tenemos. Sí. A esta edad tenés que estar haciendo tal cosa, a la siguiente edad tenés que estar haciendo la otra cosa. Estaba hablando con mi amiga ayer, ella se recibió, también psicóloga. Somos una secta. Sí. Y me cuenta que es del interior. La gente del interior odia que vos digas que son del interior, no importa. Y me contó que fue a la casa de la abuela y la abuela le dijo, bueno, tú te estás recibiendo, vamos viendo que si vamos a conseguirnos una pareja, porque tenemos que tener un nieto, porque se te va pasando la vida. 23 años tenemos, señora, ¿qué se me está pasando? Sí, pasa mucho. Y si hablas con personas grandes, como que también tienen eso de ponerlo en etapas. Sí. A tal edad tenés que tener... Igual no es azaroso, o sea, esta edad es la mejor edad para tener hijos. Obviamente, claro. Pero no tengo ni estabilidad emocional yo, ¿me entendés? Sí, tampoco la idea es que se entienda como que estamos de un lado o del otro, ¿no? Siempre hablamos esto de encontrar el punto medio de las cosas. El tema es que capaz en la época de la abuela, era como muy común que para esta edad ya tengan todo resuelto.
Y era más fácil. Era más fácil también. O sea, fácil entre comillas porque había un montón de otras cosas complicadas. Ajá. Pero la economía, partiendo de la base, estaba más sencilla y mínimamente podíamos comprar una casa. Ujú, ujú. Entonces, eso también está como las comparaciones entre generaciones que muchas Sí. veces como que no se pueden hacer porque lo social no te permite hacerlo. Hay mucha brecha entre generaciones y generaciones. Ujú. Pero vayamos a un concepto muy importante que quizás muchos no escucharon, que es el edadismo. Edadismo. ¿Qué palabra graciosa? Sí, es una palabra muy graciosa. El edadismo es un conjunto de prejuicios, estereotipos y formas de discriminación que están basadas en la edad. Así como hablamos de racismo, sexismo y un montón de otras cosas más, también existe el edadismo. Y muchas veces aparece de maneras muy sutiles como el resto de los conjuntos de prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, cuando asumimos que una persona mayor no va a entender cómo usar el celular. Y nos encerramos en esa idea. O cuando creemos que ya una persona no puede enamorarse porque tiene determinada edad, o no puede volver a formar una pareja porque tiene determinada edad, o cosas así, estos prejuicios que tenemos en relación de la edad. Ujú. O cuando felicitamos exageradamente a un adulto mayor por hacer algo completamente cotidiano también. Ujú. O sea, es el otro punto. Pero el edadismo también va a afectar a los jóvenes, no solamente en los adultos o en los adultos mayores, sino que cuántas veces no escuchamos, pónganse a pensar, a alguien de 20 años, que alguien de 20 años es demasiado chico para opinar o que a los 30 ya debería tener la vida resuelta. Ujú. Capaz hay alguna persona grande que nos está escuchando hablar y dice, ¿qué están diciendo estas chicas? Sí, sí, sí. Son muy jóvenes, por eso están hablando así. Ay, sí, tal cual. No tienen ni idea de la vida. Cuando yo trabajaba en la otra radio donde trabajaba, siempre nos decían eso, porque hablábamos de política. Ajá. Entonces siempre nos decía, ¿qué saben estos si son mantenidos de los padres? Nenes de mamá, nenes de papá. Bueno. Sí, pero una cosa no quita la otra. Claro. Estaban buscando de alguna forma aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, toda la vida estamos rodeados de expectativas sobre cómo deberíamos ser a determinadas edades. Acá también aparece algo muy interesante en la psicología, porque los estereotipos no solamente van a venir desde afuera, sino también que con el tiempo los vamos a ir incorporando. Es lo que pasa con todo, ¿no? Sí, sí. De tantas veces escuchar que a tal edad tenga que ser tal cosa, tengo que resolver tal cosa, cuando llega esa edad capaz nunca lo pensamos, pero cuando llega decimos, uy, ¿por qué no tengo esto? Sí, ¿O por qué sí, no sí. hice esto ya? Sí. Dejamos de escuchar que las personas mayores ya no aprenden y empezamos a pensar, como ya tengo esa edad, seguramente yo tampoco puedo aprender. Ujú. Si una persona cree que después de determinada edad ya no tiene sentido hacer ejercicio, probablemente deje de moverse mucho antes de que su cuerpo realmente lo pida. Ujú. Si piensa que ya es tarde, en realidad el cuerpo jamás te va a pedir que dejes de hacer ejercicio, en realidad, pero bueno. Si piensa que ya es tarde para estudiar, quizás nunca se inscriba a una carrera que siempre quiso hacer o un sueño que siempre quiso cumplir. Ujú. También están, hasta ahora estamos hablando mucho de las cosas externas, ¿no? Ajá. Pero también está esto de lo que se piensa con la vejez, de por ejemplo, que te vuelves más olvidadizo. Sí. Entonces, capaz, eso, no decimos que sea algo lineal, pero muchas veces si yo tengo como súper incorporado que cuando cumplo tantos años voy a empezar a olvidarme las cosas, probablemente empiece a hacerlo Ajá. por mi propio pensamiento, ¿no? Es un concepto que se usa en psicología en realidad, que es la profecía autocumplida. Ujú. Que suena complicado, pero es una idea bastante sencilla. Va a ocurrir esta profecía autocumplida cuando una creencia termina generando un comportamiento que hacen que esa misma creencia parezca verdadera. Claro. Es básicamente mi comportamiento que confirma esta creencia que yo tenía. ¿Pero por qué ese comportamiento? Porque yo ya tenía esta creencia antes. Entonces, mi creencia básicamente me lleva a hacer esa cosa. Vayamos a un ejemplo para que se entienda mejor. Si una persona piensa, ya tengo 60 años, yo no voy a poder aprender inglés, entonces nunca se va a anotar a un curso. Como nunca practica, nunca aprende. Y después concluye, ¿ves? Tenía razón, yo ya era demasiado grande para empezar a hacer este curso. Pero el problema jamás fue la edad, fue lo que él se auto boicoteó, Ujú. que le terminó impidiendo hacer esa actividad. Sí, es muy loco, es un círculo Sí, que literal. no termina nunca si no nos damos cuenta, Sí, ¿no? sí, sí.
Cuando creemos que ya no podemos hacer las cosas, en realidad esto pasa en todas las edades. Cuando Sí. creemos que nos ponemos límites Sí, sí, que sí. son invisibles, que son nuestros nomás. Entonces muchas veces dejamos de actuar mucho antes de descubrir cuáles eran las reales posibilidades o los reales límites. Ajá. Ni siquiera tratamos de intentarlo. ¿Qué pasó? No, que te iba a decir que de esto no... Bueno, habíamos mencionado antes, ¿no? A Becca Levy, que ella investiga sobre este tema. Sí, que todo esto de, que ya lo hablábamos en los bloques anteriores, de cómo, dependiendo de la visión que tengamos sobre la vejez, si es una visión un poco más positiva y obviamente también los distintos indicadores de salud que vamos a tener y bienestar, se va a asociar a que a la vejez de determinada manera. Si nosotros tenemos ya la mirada de la vejez que es sumamente triste, que está únicamente con enfermedades, dependencia o deterioro, nos vamos a aproximar a la vejez con esa impronta. Obviamente es fundamental aclarar que esto no significa que pensar positivo cure enfermedades. No estamos hablando de que es algo mágico, Sí. que vamos a aprender un saumerio y nos vamos a curar de algo. Pero sí que, como les decía, esta autoprofecía cumplida, que nos imponemos determinados pensamientos que después terminamos actuando en relación a esos pensamientos. Nos dirigimos hacia donde miramos, literal, hacia donde fijamos nuestra vista. Otra vez para esto se puede traer como otro ejemplo, ¿no? Creo que igual está siendo bastante entendible todo Sí, lo sí, que vamos sí. hablando y se deben sentir identificados o conocer a alguien, pero si hablamos de dos personas que tienen 70 años y viven en exactamente las mismas condiciones, porque eso también hablábamos que va a influir lo económico, lo social, Sí. lo vincular. Pero si están dos personas de 70 años con las mismas condiciones exteriores, pero una piensa, bueno, a partir de ahora que ya no tengo que trabajar, voy a vivir esta etapa distinta, quiero aprender fotografía, quiero hacer este viaje, quiero pasar más tiempo con mis nietos, vamos a hacer nuevos planes con mis nietos. Y otra piensa, bueno, ya está, todo lo importante, todo lo que podía hacer en mi vida ya pasó. Estamos viendo dos formas de racionalizar la etapa vital en la que están, súper distintas y que van a impulsar a que actúen distintos también en su vida. Pónganse a pensar, les queremos dejar esta pregunta para cerrar el bloque, ¿cuántas cosas dejaron de hacer simplemente porque pensaron que ya era tarde? Tal vez no aprendieron un idioma, tal vez nunca aprendieron a bailar, nunca hicieron terapia o nunca estudiaron la carrera que capaz les gustó. Y eso siempre, o pónganse a pensar que capaz que sea porque alguien les dijo o ustedes mismos se dijeron, ya no estoy para eso, digamos. Quizás el mayor límite no sea la edad, sino que muchas veces son las historias que aprendimos sobre esta edad. Sí. Después de todo lo que estuvimos hablando hoy, creo que ya la pregunta de cuántos años tenés que hicimos al principio ya pierde Sí, casi sí, el sí. valor. Y la real pregunta es qué decisiones que tenemos en nuestra vida están siendo tomadas por nosotros y cuántas de la idea que aprendimos sobre qué es lo que tenemos que estar cumpliendo en determinadas etapas o edades, ¿no? Porque obvio que el tiempo pasa para todos por igual, pero las creencias sobre ese tiempo también se van aprendiendo. Y la buena noticia es que, como siempre decimos, si aprendimos, también podemos cuestionarlas, revisarse y transformarse. Nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos para arrancar el último bloque de la mañana. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Volvimos, estamos escuchando a Queen y una canción para subir las Sí, ganas sí, de sí, vivir. sí. Las Ya ganas de- arrancamos el último bloque. Ajá. Qué rápido que pasó. Sí, pasó bastante rápido. Bueno,
Y para los que nos estuvieron acompañando toda la mañana, saben que estamos hablando de la edad subjetiva, de la edad que percibimos que tenemos, que va más allá de lo cronológico. Y en este último bloque justamente queremos hablar de si se puede cultivar una edad subjetiva saludable, ¿no? Porque estuvimos tocando mucho el tema de pensar esto desde muy jóvenes para poder estar en una edad acorde a lo que sentimos mentalmente cuando somos más grandes también. Entonces surge una pregunta inevitable, vamos a llegar a decir, que es, ¿podemos hacer algo para sentirnos más vitales? Ujú. Porque capaz pensamos que capaz solo depende de la suerte, de la genética, pero en realidad hay algo que podemos hacer. Sí, algo que me parece fundamental remarcar también es que no estamos hablando de parecer más jóvenes, ni de esconder las canas, ni de borrar las arrugas. Creo que quedó bastante claro nuestra posición frente a esto, Sí. sino que la psicología va a hablar de otra cosa, habla de cómo vivimos el paso del tiempo, porque una persona puede tener 80 años, necesitar bastón y aún así seguir sintiendo el mismo entusiasmo por aprender, por compartir, por disfrutar, por seguir escribiendo su vida, digamos. Ujú. Y también puede pasar lo contrario, obvio, alguien de 30 puede sentir que ya nada le entusiasma, porque la vitalidad no siempre va a coincidir con la juventud biológica. Ujú. Estuvimos hablando de varias investigaciones y obviamente, aparte de investigar cómo se refleja esto en la sociedad, también se investigó cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar a esto, ¿no? Hay muchos factores que pueden aparecer varias veces, no como fórmulas, sino como condiciones de bienestar, se Ajá. podría decir, ¿no? Por ejemplo, lo de mantener vínculos significativos, seguir aprendiendo cosas nuevas, tener algún proyecto, como decíamos, aunque sea un proyecto pequeño, pero Sí. algo que digamos, tengo que llegar a hacer esto, tengo que completar esto. También realizar actividades físicas dentro de la posibilidad de cada persona. Decíamos con Flor hoy, por ejemplo, que obviamente no vas a estar a una edad muy alta, así un adulto mayor, no vas a estar levantando las mismas pesas que va a estar levantando una persona de 20, 25 años, o haciendo la misma cantidad de ejercicio, o un ejercicio de alto impacto. Pero sí podemos adaptar estos ejercicios para que sigas manteniendo una actividad física activa. Por favor, no nos queremos enterar de abuelas que Sí. se rompieron algo después de escucharnos. Ay, tenía una compañera en Pilates que se había roto la cadera. Y ella insistía mucho en hacer los ejercicios raros con la pelota grande de Pilates. Y nuestra profesora le decía, ¿pero estás segura que querés hacer eso? Muy Ay, asustada. me dio todo dolor en la cadera. Encima, como yo me rompí el codo, si me concentro mucho siento tipo todo cosquillitas. Y empecé a sentir tipo todo cosquillitas en la cadera. Sí. Bueno, siempre adaptada la actividad física a Sí. lo que nuestro cuerpo nos permite, Como ¿no? también cualquier otra actividad, obviamente, si empezás una carrera, un curso de idiomas o algo así, no vas a exponerte a tantas horas de estudio como lo haría una persona más joven. Ujú. Porque entendemos que sí existen las capacidades diferentes dependiendo de la edad, pero lo puedes adaptar. Ujú, sí. Y presten atención que ninguno de estos puntos que dijimos habla de la edad puntualmente, sino de cómo vivimos nosotros. Porque podríamos preguntarnos por qué justamente estas cosas son las que Ajá. nos recomiendan para sentirnos más jóvenes. Hay una investigadora, Bárbara Fredrickson, me encanta el apellido Fredrickson, por Dios, me encanta. Ella desarrolló una teoría conocida como la teoría de ampliación y construcción y plantea una idea bastante linda donde ella plantea que las emociones positivas como la curiosidad, el entusiasmo, gratitud, alegría, no solo sirven para hacernos bien durante un rato, sino que también van a ampliar nuestra forma de pensar y percibir al mundo. Cuando estamos curiosos nos animamos a explorar, cuando sentimos entusiasmo probamos cosas nuevas, por ejemplo. Y cuando experimentamos gratitud, fortalecemos nuestros vínculos y vamos a fortalecer, volver a repetir estas determinadas actividades que hicimos. Y con el tiempo, todas estas experiencias van construyendo recursos que quedan con nosotros. La resiliencia, relaciones más significativas, más confianza para poder enfrentar desafíos. Ujú. Si prestan atención y si son una audiencia que nos escucha siempre, se van a dar cuenta que son tips que damos para todos los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente son cosas que capaz no pensamos que son tan útiles, pero realmente sirven para la salud mental. Y encima es como una cadena, porque hacemos una pequeña experiencia que nos resulta positiva, que... Va a abrir la puerta a otra experiencia Ajá. y a otra más. Sí. Y no necesariamente esto va a provocar que no tengamos problemas, sufrimiento, lo que sea,
pero sí vamos a desarrollar más herramientas o nuevas herramientas para ir transitando estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esta idea la dialoga muy bien otro referente de la psicología cognitiva, que es Martin Seligman. Él propuso un modelo muy conocido llamado PERMA, que explica 5 componentes del bienestar, que no significa que está feliz todo el tiempo. Remarquemos esto, por favor. Significa construir más una vida que valga la pena ser vivida. Entonces él va a hablar un poco de lo que son las emociones positivas, los compromisos con actividades que nos absorben, relaciones significativas, encontrarle sentido y reconocer también nuestros logros. Qué importante este último punto, reconocer nuestros logros. Y curiosamente, cuando uno escucha o cuando escuchamos estos 5 puntos, no aparece la edad por ningún lado, porque el bienestar puede construirse en cualquier etapa de la vida. Esta premisa que dijiste antes de vivir una vida que valga la pena ser vivida, de Seligman, la pena que valga la vida. que es básicamente en lo que se basa la psicología de aceptación y compromiso, ¿no? Me parece algo súper lindo y que resume mucho todo lo que estuvimos diciendo hoy, porque justamente es esto de buscar, aunque tengamos distintas edades, distintas oportunidades y distintas etapas de la vida, formas de encontrar un espacio para hacer cosas que nos hagan sentir jóvenes y que nos den la vitalidad que todos queremos tener siempre. Quiero volver a hablar de lo que estábamos hablando hoy, de los jubilados. ¿Viste? Que cuando llegas a la jubilación, porque yo llegué un montón de veces, después de jubilarse escuchás gente que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me espera de la vida? Al principio, obvio que va a sentirse un vacío enorme, porque durante años su identidad estuvo ligada al trabajo. Lo hablamos del trabajo y el trabajo suele ocupar 75% de nuestra vida, pero después decide empezar un taller de cerámica, por ejemplo, o un idioma, o conocer gente nueva, empezar a ir al club de abuelos, por ejemplo, y descubre que tiene una habilidad para algo que nunca había probado, nunca había apostado por esta posibilidad. ¿Le rejuveneció cerámica o el curso o el club de abuelos? Obviamente, ¿no? No empezaste cerámica y de repente... ¡epa! 20 años. Lo que probablemente recuperó, sí, fue la sensación de seguir creciendo, de hacer algo distinto, de tener una rutina. Y eso cambia muchísimo la forma en que vivimos el paso del tiempo. Sí. Y ahora me parece muy bueno una pregunta para la audiencia que pueden pensarla, que es, ¿qué actividad hace que pierdan la noción del tiempo? ¿Qué actividad hace que pierdas la noción del tiempo? Leer. Ajá. Y cocinar también. Sí, yo estaba por decir leer, cocinar y limpiar. Perdón. Es así. Es una actividad que me gusta mucho. Ajá. Muchísimo. Cuando me doy cuenta, pasó un montón de tiempo. O sabes que también me gusta hacerme las uñas, tipo yo misma. Y pasa el tiempo rapidísimo, no me doy cuenta. Sí. O haciendo pulseritas, viste, que me gusta también. Sí, pero las dos cosas necesitas concentrarte mucho, ¿no? Sí, enfocarte. Y encima, a mí me cuesta. A mí me cuesta muchísimo concentrarme. Está bueno que puedas encontrar en actividades ese estímulo. Bueno, muchas veces, si responden esta pregunta, pueden darse cuenta que ahí encontramos algo súper valioso, que son como momentos puntuales de nuestra vida que nos recuerdan que seguimos justamente conectados con la vida. Es un poco lo que estuvimos hablando en uno de los últimos programas, ¿no? Y ojo acá con las recetas mágicas que se suelen escuchar, porque vivimos en una época donde aparecen constantes mensajes de pensá joven, nunca envejezca, la edad es solo una actitud del alma, y eso puede terminar siendo muy injusto porque envejecer también implica pérdidas, cambios físicos, duelos, enfermedades, y todo eso también merece ser reconocido. La propuesta de la psicología claramente no va a ser negar estas dificultades, sino que posicionarnos en otro lugar y preguntarnos ¿qué sigue siendo posible para mí, incluso con esos cambios que estoy viviendo en mi vida? Sí. Porque obviamente siempre, es lo que les decía hoy, las capacidades de nuestra vida van cambiando, de nosotros van cambiando, y siempre va a haber cosas que ya no vamos a poder hacer, pero también habrá otras que quizás recién ahora podamos empezar a comenzar. Porque si vos me preguntás, me encantaría hacer cerámica, me encantaría hacer un montón de otras actividades, no me da el presupuesto para abastecer esas actividades y tampoco el tiempo, porque estoy enfocada en terminar una carrera, por ejemplo. Y capaz que a los 40 tampoco me dé, porque espero estar criando a mis hijos a los 40 años, porque es mi plan de vida. Pero capaz que cuando tenga 55, 60, tenga el tiempo y el presupuesto, espero, para poder sí hacer esas actividades. Claro, sí. Bueno, creo que sí, tenemos que hablar de
tips, no sé si serían tips porque... No hay una ¿qué receta vamos? mágica. Claro, no, justamente no hay una receta mágica, ¿no? Pero durante todo el programa estuvimos remarcando esto de que una buena forma de vivir una vida con bienestar, independientemente de cuántos años tengamos, de cuántos años sentimos que tengamos y de la diferencia que hay biológica y psicológicamente, están estas cosas de siempre vivir con curiosidad, Sí. tratando de aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas, no guiándonos por lo que la sociedad o otras personas, porque capaz tampoco es algo social, capaz es una persona en específico que nos está diciendo todo el tiempo no podés hacer esto, y realmente ponernos a pensar, plantearnos si realmente no puedo hacerlo, o por qué las personas dicen eso, si es como un pensamiento, una construcción que se tiene o es real. Claro. Entonces, tener en cuenta esto, sin pensar en nuestra edad, podemos seguir haciéndonos preguntas, tratando de responder esas preguntas. Podemos ir aprendiendo, podemos ir creando vínculos, podemos seguir buscando nuevos desafíos, cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Puedes cambiar de opinión. De lo que pensabas la semana pasada, lo que vas a pensar el mes que viene, puede cambiar y puedes volver a empezar y no pasa nada, sin importar la edad que tengas. Acuérdense también que bueno, esto como decíamos antes, no, la juventud no implica solo oportunidades y la vejez no implica solo pérdidas, Sí. sino que durante toda nuestra vida van a estar todas esas cosas, y tener la mente abierta a esto también nos va a ayudar mucho a que sea más llevadero todas las cosas que nos van a pasar a lo largo de nuestra vida. Sí. Porque si vivimos muy metidos en esto de, bueno, la sociedad dice o se supone que tengo que O se vivir espera así, o me tengo que comportar de tal forma porque en esta edad pasa esto, lo que sea, o me dijeron que esta es la mejor edad o esta es la peor edad. Vamos a ser un poco presos también de ese... Sí. Encima, viste que llega puede llegar a pasar que te dicen, esta es mi mejor edad, pero vos no la estás viviendo como algo, como lo mejor. Y también te sentís como culpable, entra como en esta sensación de decir, debería estar reviviendo y no lo estoy haciendo. Sí. Pero bueno, hoy empezamos haciendo una pregunta muy simple que era, ¿cuántos años siente que tienen? Y descubrimos que esa respuesta, que parecía una simple curiosidad, en realidad abre la puerta a preguntas muchísimas más profundas. Nos respondieron algunas cosas, de hecho, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Alguien nos dijo que se siente más joven de lo que es. Ah, mira. Y alguien nos dijo que es eterna veinteañera. Ah, que quiere tener toda su vida 20 años. Ajá. Bueno, pero capaz que las próximas etapas que se vengan también sean mejores que los 20. ¿Quién te dice? O capaz todas las próximas etapas que tenga la viva con una mentalidad de Ajá. 20, adecuándose. Sí, adaptándose a la edad que tenga, ¿no? Ajá, sí. Descubrimos también a lo largo del programa que existe lo que llamamos la edad subjetiva, que es esto de que se sienten más joven o un poco más grandes, que nuestra creencia sobre el envejecimiento puede influir en cómo vivimos, en cómo percibimos la vida, y que los estereotipos sobre la edad pueden convertirse en límites que jamás cuestionamos. También hablamos un poco de la ciencia, que nos muestra que mantener proyectos, vínculos, curiosidad y autonomía no hace desaparecer el paso del tiempo. Obviamente de repente no nos volvemos un poco más jóvenes, pero sí puede ayudarnos a vivir de manera más saludable. Así que hoy queremos invitarlos básicamente a sentirse un poco más jóvenes, queremos invitarle a algo más importante, sino que también invitarlos a seguir siendo protagonistas de su propia vida, que tengan, a pesar de la edad que tengan, que sigan siendo protagonistas de su vida. Porque como decíamos hoy, cumplir años es inevitable, todos los años vamos a cumplir años, pero dejar de tener curiosidad, dejar de aprender o dejar de imaginar futuros posibles no depende solamente del calendario. Y creo que esa es la idea más importante de todo el programa, ¿no? Que la juventud no siempre es una etapa de la vida, sino que muchas veces es una forma de seguir habitando el mundo con una mentalidad joven. Obviamente no podemos evitar ni podemos elegir si el tiempo pasa o no, pero sí podemos elegir que cada año que se suma a nuestra vida también sume experiencias. Vínculos. Es un deseo que yo siempre hago cuando ¿sí? saludo por el cumpleaños, que sea un año lleno de experiencias nuevas y lindas. Sí. Vínculos, conocer personas,
aprendizajes de todo, de la vida, de cosas más teóricas, de cosas prácticas. Sí. Y razones para seguir mirando al futuro con curiosidad, con entusiasmo. Sí, sí. Tal vez esa sea la forma más sana de mantenernos jóvenes. Así que bueno, me gustó mucho el programa Sí, de hoy. también. Espero que a la audiencia también. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante toda la mañana. Gracias a Cristian por la operación técnica. Y nos encontramos el próximo lunes con más Entre Sesiones. Chao, chao. Chau, chau. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.